solo agradecerles la participación de todos y todas en este evento, en este festejo virtual de los 25 años del Centro de Investigaciones. Hoy tenemos el honor de contar con Gustavo Politis, ya Milagros se va a tomar el esfuerzo de presentarlo y poder resumir ese currículum impresionante que tiene. Y yo quisiera cederle la palabra a Saye, que es nuestra locutora, con nuevo oficio le encontramos de locutora y presentadora, para que lea algunas salutaciones que nos han llegado por los 25 años. ¿Saye? Gracias, gracias. Bueno, renovamos el agradecimiento a las salutaciones que se hicieron mención los días anteriores. Solo mencionamos, en primer lugar, al rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Aníbal Sattler, a la Cámara de Diputados de Entre Ríos por declarar de interés nuestro aniversario, al decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Jorge Noriega, y por último al equipo de Biblioteca y Sistema de Información y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADE. Recibimos desde la ciudad de La Plata la salutación de la División Arqueología del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata. La misma expresa: Dr. Carlos Piña, director del CICITTP, de nuestra mayor consideración. Nos dirigimos a usted y en su nombre a toda la comunidad del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica de la Producción para felicitarlos por los logros alcanzados y celebrar el presente aniversario. Deseamos destacar el compromiso y el constante apoyo que se ha brindado en las investigaciones arqueológicas en la provincia de Entre Ríos desde hace ya 15 años. Nos complace reconocer la importancia de este centro de investigaciones para las ciencias de la Tierra y biológicas y su contribución significativa al estudio del pasado prehispánico regional. Saludan muy cordialmente Dr. Mariano Bonomo, jefe alterno de la División Arqueología Museo de La Plata, y doctora Laura Miotti, jefa de la División Arqueología Museo de La Plata. Además, desde la ciudad de Concordia, recibimos la salutación de Elsa Cristina Besallo, jefa del Museo de Antropología y Ciencias Naturales, quien expresa: Señor Dr. Carlos Piña. Doctor Carlos Piña, me complace saludar a usted y por su intermedio al cuerpo científico y técnico que se desempeña en esa ceñida institución que en 25 años de vida ha logrado transformarse en modelo a nivel nacional e internacional, haciendo realidad el sueño de aquel visionario que fue el doctor Domingo Lota. Para el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, que dirijo, la presencia del centro marcó un hito que nos fue enseñando a través de sus investigadores iniciales la existencia de la fauna y la flora prehistórica mediante la determinación de sus fósiles, además de ayudarnos a poner en valor ese patrimonio y conservarlo con las técnicas apropiadas. A lo largo de los años, el centro fue creciendo y nos vimos beneficiados con el aporte de científicos que nos permitieron bucear en el pasado del hombre en busca de develar interrogantes en una tarea que aún se llevan a cabo, y enriquecernos con las múltiples miradas de las ciencias naturales que aportan para que el conocimiento sea integral. La comunidad fue destinataria de sus investigaciones, que en lenguaje apropiado hicieron llegar por medio de propuestas educativas. Por lo expuesto, por la calidez y calidad de quienes allí se desempeñan, quiero hacerles llegar mis felicitaciones y agradecimiento, junto al de mi equipo de trabajo, anhelando que continúen con el fecundo accionar que los caracteriza. Saludo a usted con la expresión de mi mayor respeto. Elisa Cristina Besallo, jefa de Departamento Museo de Antropología y Ciencias Naturales, Municipalidad de Concordia. Bueno, tanto a Cristina como a Mariano que están presentes, muchísimas gracias por sus mensajes.
en nombre del centro y bueno, a todos los participantes, como ya lo mencioné. Milagros, te dejo a vos tratar de resumir ese currículum. El doctor Gustavo Politis es muy cercano porque hace muchos años que está trabajando vinculado al Centro de Investigaciones de Diamante, o sea que dirige proyectos de investigación arqueológica en el área del delta superior del río Paraná, junto al doctor Mariano Bonomo, y del cual formamos parte los integrantes del Laboratorio de Arqueología y de Paleobotánica del Centro de Investigaciones de Diamante. Además, el laboratorio de arqueología que hemos conformado en Diamante se ha nutrido de profesionales que también se han formado con el doctor Gustavo Politis, así que estamos actualmente desarrollando diferentes trabajos y excavaciones arqueológicas que nos reúnen. Bueno, para ser breve, digamos, lo único que voy a mencionar finalmente es el título de su charla: Entre ríos y montañas, las sociedades indígenas de Paraná y sus contactos extrarregionales. Antes de comenzar, pido por favor que silencien los micrófonos. Si quieren pueden realizar preguntas durante la conferencia por el chat, y después, llegado el final, vamos a habilitar los micrófonos para preguntas. Así que, bueno, le escuchamos al doctor Gustavo Politis con su disertación. Muchas gracias. Bueno, a ver cómo vamos a... un minuto, voy a poner el PowerPoint. Compartir pantalla, ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, y ahora ponemos... ¿Está bien? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Bueno, antes que nada agradecer la invitación del Centro de Investigaciones del CONICET de Diamante, y obviamente también extenderle mis felicitaciones por este aniversario. Para nosotros, para el equipo que dirigimos con Mariano Bonomo, parte del cual está trabajando ahí, el centro ha sido muy importante porque fue un apoyo logístico, una fuente de colaboración desde el comienzo de nuestras investigaciones. Hace ya casi 15 años en el centro encontramos desde lugares donde quedarnos, hasta que nos prestaran lancha, que nos obtuvieran información, y ya en los últimos años también hemos tenido una colaboración muy, muy estrecha con los investigadores de ahí, tanto los que forman parte de nuestro equipo, que integramos todos juntos, como otros que, ¿no? Con el caso de Mariana, de Brea y de Sucol, que han colaborado, digamos, estrechamente en aspectos así científicos, ¿no? La verdad que también recuerdo cuando, estando en el Museo de la Plata, el doctor Jorge Noriega comenzó a charlar, y él trabajaba con Tony en ese momento, la posibilidad de ir. Creo que debe haber sido uno de los primeros que se mudó a Diamante, ¿no? Recuerdo aquella etapa pionera del centro, ¿no? Donde la gente no se movía mucho de La Plata o de Buenos Aires, y evidentemente los que lo hicieron, la verdad que, digamos, tuvieron una decisión muy, muy, muy buena, porque gracias a ellos, a la colaboración de todos ellos, el centro fue creciendo y consolidándose, ¿no? Para transformarse en un lugar de referencia en varias disciplinas del noreste argentino y de la Argentina en general. Así que quiero mandar mis felicitaciones también y el agradecimiento. También quiero decir que parte, digamos, esta conferencia tiene como dos patas. Por un lado, es en parte resultado de las investigaciones de un equipo grande de investigaciones que formamos con el doctor Mariano Bonomo y una cantidad de gente, muchos de los cuales trabajan en el centro, y quiero nombrar porque no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Milagros Coloví, que me presentó, Rodrigo Anguisani, Soledad Ramos, Clara Escabuso, y también recientemente se incorporó Victoria Colmoritán, ¿no? Además de, bueno, una cantidad de gente que trabaja básicamente en el Museo de la Plata, como Eduardo Apoliner, Violeta Di Prado, Agustina Ramos Van Rapp, Carola Castiñera en el Museo de Buenos Aires, Carolina Silva, creo que no me estoy olvidando de ninguno, y si lo hago que me perdonen, Canela Castro, en fin. Como todos sabemos, hoy la investigación arqueológica es muy, muy multidisciplinaria, y la verdad que ya quedó muy atrás, ¿no? El tema de los trabajos individuales.
Esto por un lado. Por otro lado también, decir que esta charla de hoy es tributaria, tiene un antecedente inmediato en una charla que dimos con Luis Tisera, de Córdoba, del Museo y el Parque Arqueológico de Cerros Colorados en Córdoba, y surgió a raíz de una visita que hice el año pasado, donde estuvimos viendo las pinturas rupestres del parque y intercambiando un poco de información entre lo que estaba pasando en Córdoba y lo que nosotros estábamos viendo en el río Paraná, ¿no? Entonces armamos una conferencia, y esta conferencia en gran parte se basa en aquella que dimos el año pasado en el Congreso de LEDAN en Posadas, ¿no? El Encuentro de Arqueología del Nordeste Argentino, que fue en octubre del año pasado. Lo que quiero decir es que obviamente las conexiones, digamos, del noroeste argentino con el área andina meridional y con sierras centrales no es un tema nuevo en la arqueología. Esta visión más amplia, más regional de los procesos sociales que se dieron en momentos prehispánicos en lo que es hoy Argentina, fue, digamos, estuvo en la agenda de muchos investigadores, en la agenda central. Para mencionar solo los dos más importantes que discutieron estas relaciones, uno es Antonio Serrano, de alguna manera el padre de la arqueología del nordeste argentino, y el otro es Alberto Torres González, ¿no? Donde también planteó estas conexiones. Y más recientemente, estas conexiones, en base a una serie importante de investigaciones, han sido planteadas por Carlos Ceruti durante más de 30 años de investigaciones en la región y de publicaciones, enfocado también en mirar más allá del noreste argentino, y mucho más recientemente por dos investigadoras, ¿no? Silvia Cornerio y Mariana Fabra. Digamos, todos ellos, juntos con nosotros, estamos comenzando a ver, o no comenzando a ver, reforzando de alguna manera esta visión más macro-regional, tratar de integrar la arqueología del nordeste argentino con la arqueología de otras áreas cercanas. En este caso específicamente, yo me quiero referir sobre todo a las conexiones, a las relaciones, a la interacción entre el delta del Paraná, el curso medio e inferior del río Paraná, con las sierras centrales, con la región chaco-santiagueña y un poco más marginalmente con el área andina meridional. Y lo voy a hacer a través de presentar información arqueológica y etnohistórica, y tratar de alguna manera de discutir cómo fue esta relación, ¿no? Cuando me convocaron para esta charla, también me gustaba preguntar un poco qué público iba a tener. Me dijeron que lo iban a hacer solo arqueólogos, y que la mayoría no iban a ser arqueólogos, así que voy a tratar de que la charla discurre en un lenguaje que sea accesible para todos aquellos y tenga interés para todos aquellos que no son arqueólogos. Y a los colegas arqueólogos que estoy viendo ahí, bueno, les pido disculpas si hago simplifico algo mucho más complejo en bien de que podamos ganar en comunicación afuera de nuestra propia disciplina, ¿no? También es importante mencionar, por ejemplo, que ya en la revista Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, un antropólogo y arqueólogo muy famoso, Salvador Canalfrau, ya planteaba, por ejemplo, que las sociedades de Santiago del Estero eran amazónicas y que habían tenido influencias andinas. O sea que estas relaciones, digamos, que vinculaban el área andina con las tierras bajas de América del Sur, ha estado de alguna manera en el centro del debate, pero por supuesto esto siempre se va renovando con nueva información y con nuevas miradas, ¿no? Pero todas son realmente tributarias unas de otras, ¿no? También en un libro muy interesante que publicaron Andrés Lagens y Mirta Bonín sobre la arqueología de Córdoba, le dedicaron varias páginas a las interacciones regionales y a explorar sobre todo la relación entre sierras centrales, Enea y Santiago del Estero, ¿no? Y también incluso abrieron la discusión para el Chaco. Y por último, digamos, con Luis Tisera y yo hemos estado discutiendo en los últimos meses esto, estamos armando un artículo y esta presentación es un poco el borrador, el antecedente de este artículo está en marcha. Arqueológicamente, digamos, ¿qué es lo que encontramos en ese momento? En el momento prehispánico, en los momentos anteriores a la conquista hispánica, y sobre todo me voy a centrar en un periodo muy específico del desarrollo prehispánico, que es la última parte del Holoceno tardío, en los últimos 2000 años, digamos, antes, entre el 2000 años antes del presente y el 500 antes del presente, que es un momento de la conquista
de la conquista española, ¿no? De la llegada de los primeros conquistadores. En ese momento tenemos una serie de entidades arqueológicas, culturas arqueológicas, como se les decía antes, o entidades culturales, que han sido denominadas de diferente manera, pero cuyos nombres más o menos ahora están consensuados entre los que ustedes ven ahí, ¿no? Para la zona del delta del Paraná y el curso medio inferior del río Paraná, hay una entidad arqueológica, una entidad muy, muy consolidada, muy consensuada, denominada Goya Malabrigo desde la época de Rey González, después reformulada por Ceruti y después también discutida por Mariano Bonomo y por mí, y se ha ido como consolidando las características de esta unidad arqueológica, que se ha transformado en una herramienta muy útil de análisis porque realmente tiene un poder heurístico potente. En el sur del delta del Paraná, en la zona más cercana a la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, hay una serie de manifestaciones arqueológicas que nos engloban dentro de lo que conocemos como Goya Malabrigo y que las voy a mencionar en términos generales como ibicuino o cerámica ibicueña o faz ibicuino. En las zonas interiores del norte de Santa Fe, en las planicies del norte de Santa Fe, Carlos Ceruti ha definido la entidad cultural Esperanza, y en la zona del Chaco, Sunchitú, Yocaberías, en la zona, perdón, Chaco santiagueña. Para sierras centrales no hay definición muy clara de una unidad, de una entidad arqueológica del mismo estilo, pero hay los últimos trabajos de Medina, de Sebastián Pastor, de Berberiani y demás, han definido un modo de vida cazador, recolector, horticultor, agricultor, y con una discusión latente acerca si eran sociedades pastoriles o no, ¿no? Esto desde el punto de vista arqueológico. Para definir un poco mejor Goya Malabrigo, ese sería ese sombreado que vemos ahí, la distribución tentativa espacial de Goya Malabrigo, realizada en base a un programa Maxent, que es un programa que se utiliza para estimar la distribución de especies biológicas y que nosotros lo hemos aplicado con Mariano Bonomo, Capriles, para tratar de estimar la distribución de Goya Malabrigo. No voy a entrar a resumir las características de este programa, pero más o menos nos da una idea de cuál era el ambiente, ¿no?, que ocupó Goya Malabrigo, básicamente en la llanura aluvial del río Paraná y en los cursos inferiores de sus tributarios principales, ¿no? Los puntos verdes son sitios Goya Malabrigo y las áreas sombreadas de anaranjado están marcando las zonas de mayor y menor densidad donde se habría desarrollado, donde se habría ubicado esta entidad arqueológica, que como todos sabemos, bueno, los arqueólogos, aquellos que no son arqueólogos, se los voy a resumir brevemente, tiene algunas formas de cerámica muy específicas y características sobre todo esto, ¿no?, que se llaman pavitas, que las definió muy bien Carlos Ceruti hace tiempo atrás, estos botellones, formas abiertas, ¿no?, con estas asas, con estos apéndices enfrentados. ¿Sí? Y la característica más sobresaliente, la que todos seguramente conocen, sean o no arqueólogos, los que están en la zona del litoral, son los apéndices zoomorfos, que representan una variedad de animales, pero que entre los cuales predominan las aves y entre las aves los citácidos. En un trabajo reciente que estamos haciendo con Mariano Bonomo, Laura Basturre, que también es parte del equipo y se encarga de la identificación zooarqueológica, y Germán Moreira, estamos viendo que los animales que están representados en general no son los que se estaban comiendo, ¿no? Eso también es algo que se ha estado viendo, pero hicimos un censo bastante completo, una recolección bastante completa de datos, y vemos que ahí estaban jugando estos animales, estos citácidos, un rol muy importante en el mundo, en la cosmovisión de estas sociedades indígenas del Paraná, ¿no? Y después uno de los objetos, uno de los artefactos más idiosincráticos, más característicos de Goya Malabrigo, que son estas piezas de cerámica troncocónicas, que tienen generalmente un apéndice, ¿no?, que representa la cabeza de un loro, de un citáceo, y que se conocen con el nombre de campanas, por esta forma de campanas, aunque obviamente no tienen nada que ver
con las campanas, ¿no? También lo que encontramos en el delta y en el Paraná inferior, sobre todo, es la presencia de alfarería de un tipo totalmente distinto, que es la alfarería guaraní, ¿no? Tanto corrugada, esta forma de decoración tan especial, como pintada, y esta alfarería que representa la expansión de los grupos guaraníes, la expansión meridional de los grupos guaraníes hacia el Paraná inferior y sobre todo el delta del Paraná, aparece en algunos sitios junto a otros rasgos también característicos de los guaraníes, como son ciertos tipos de tembetá, hachas de piedra, un patrón más aldeano, etcétera, etcétera. Ahora bien, a diferencia de Goya Malabrigo, que tiene una presencia más bien masiva en el Paraná medio e inferior, los guaraníes aparecen de una manera diferente, la cerámica guaraní, el material guaraní, ¿no? Y aquí, utilizando también el programa Maxen, encontramos que hay dos tipos de asentamientos. En este caso, el Maxen está siendo aplicado solamente para los sitios de la Mesopotamia argentina, no estamos usando los datos de Uruguay ni de Brasil, porque para los fines de este trabajo complejizarían un poco la presentación, ¿no? Y tenemos dos tipos de registros guaraníes, ¿no? Por un lado, este registro que está marcando los asentamientos guaraníes, digamos, o sea, sitios donde se encuentran aldeas guaraníes, y por otro lado, aquí estamos marcando donde hay material guaraní, o sea, acá había indígenas guaraníes asentados, y acá estamos representando la circulación de objetos. Estos objetos pueden haber circulado con la gente, perfectamente puede haber pasado, y de hecho ha sucedido seguramente, que los guaraníes estaban circulando por el Paraná medio inferior hasta la embocadura con el río Paraguay, pero también puede ser que hayan circulado los objetos entre otras manos, digamos que objetos guaraníes hayan circulado entre, por ejemplo, grupos Goya Malabrigo o su expresión etnográfica que serían los Chanatimbú. Esto es importante hacer una diferencia porque en toda la parte media e inferior del Paraná hay mucha más presencia de objetos circulando y casi no hay ningún sitio, claramente no hay un sitio que nosotros podamos caracterizar como una aldea guaraní. Entonces, si nosotros vemos el mismo sector del mapa y vemos qué indígenas encontraron los españoles cuando llegaron, estos indígenas obviamente son tributarios, son descendientes, continúan estas poblaciones que nosotros registramos arqueológicamente en el Holoceno tardío, en los últimos 2000 años, y encontramos básicamente, aunque hay un poco de variedad con esto, una serie de grupos que están en la llanura aluvial del Paraná inferior y medio, que se conocen con el nombre genérico de Chanatimbú, se los ha llamado también una macroetnia, que está compuesta de una serie de subdivisiones, ¿sí?, que conocemos como Mbeguá, Chaná, Chanatimbú, Chanambeguá, Mepenes, Quiloazas, Colastinés, etc., que se ubican desde el río Paraguay hasta la desembocadura con el río de la Plata, que estaban adaptados obviamente a una vida, a una explotación del ambiente fluvial, una especie de hidrocentralidad, como les llamamos nosotros. Después tenemos los conocidos comechingones y sanavirones en las sierras centrales y en la parte norte, y algunos grupos denominados tonocotés o yuguitas, hay más discusión sobre esto, en lo que se conoce como la Mesopotamia santiagueña, entre los ríos Salado y Dulce de la zona de Santiago del Estero. Y entre medio tenemos claramente identificados unos cazadores-recolectores altamente móviles que se conocen desde el primer momento de la conquista con el nombre de querandíes, y que sabemos que se desplazaban desde el río Salado del sur de la provincia de Buenos Aires aproximadamente hasta el río Carcarañá, y desde la costa del río de la Plata y del río Paraná hasta las faldas de las sierras centrales. Hacia el norte no hay tanta claridad acerca de qué grupos qué grupos cazadores-recolectores estaban viviendo en ese momento, digamos, esta zona que fue caracterizada de alguna manera por Ceruti y por la cultura, la entidad arqueológica Esperanza, ¿no? Ahora vamos a ir más adelante. Nosotros creemos que quizás los quiloazas y los quilosis, los quiloazas de la llanura aluvial del Paraná y los llamados quilosis del este de la laguna de Mar Chiquita podrían estar manteniendo esta función
un modo de vida a lo mejor bastante similar al de los querandíes, ¿no? De una alta movilidad entre las sierras centrales y el delta del Paraná y el río Paraná, ocupando básicamente estas llanuras intermedias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos arqueológicos de las sierras centrales que se encuentran en el Paraná? Esto voy a estar recopilando, obviamente, información que está publicada. Algo hemos obtenido nosotros, pero básicamente esto proviene de más de 100 años de investigaciones en la región, ¿no? Lo que se encuentra de las sierras centrales voy a prender la luz también porque no me van a ver. Ahí está. Lo que se encuentra de las sierras centrales o del área andina meridional en la zona del Paraná son metales, son representaciones plásticas de animales andinos o serranos, probablemente restos de algún animal andino que ahora vamos a ver, y algunas estatuillas antropomorfas. Estos serían, digamos, los principales ítems. Hay algunas otras rocas, como Quisocola y demás, que aparecen, y algunas malaquitas, que aparecen en el delta y en el río Paraná inferior, pero el origen de estos materiales está un poco en discusión, así que preferimos no incorporarlos aquí, ¿no? Con respecto a los metales de las sierras centrales o del área andina que están apareciendo en el delta del Paraná y del Paraná inferior, me voy a referir sobre todo a un último trabajo de Bonomo, Cabanillas y Montero, donde han estudiado la procedencia y las características de estos materiales. Ustedes ven aquí en este sector algunos de estos objetos que han aparecido sobre todo en contextos funerarios, digamos, como adorno, acompañando el entierro de seres humanos, de individuos, y que la mayoría de ellos tienen antigüedades relativamente tardías. Los más antiguos datados son estos que están acá, el de la Palmera 2, del Paraná Medio, un sitio excavado por Ceruti y después por Otragano, entre 1000 años antes del presente aproximadamente, y llegan hasta tiempos poshispánicos tempranos, o sea, hasta momentos coloniales, ¿no? La mayoría de ellos están confeccionados en cobre y algunos con bronce, ¿no? Que son los que ustedes ven acá, estas aleaciones, y estos son los sitios, y lo que encontramos es que evidentemente estos artefactos, por sus características, por su materia prima y por la tecnología necesaria para producirlos, no son originarios del noreste argentino, sino que son foráneos. Entonces, las fuentes más cercanas de donde pueden provenir, sabemos que pueden ser probablemente de las sierras centrales, pero mucho más probablemente, tendrían que ser de las sierras subandinas y del área andina meridional, ¿no? O sea, aquí tenemos algunos depósitos de cobre más cercanos, ¿sí? Un poco entre las sierras subandinas, depósitos de estaño, minas de estaño, y varias minas y lugares con metales que están en el área andina meridional. Entonces, este es el origen de los metales, este es el lugar donde los obtuvimos, y Mariano y coautores estimaron como 3 rutas potenciales de llegada de estos metales, ¿no? Por un lado, la más corta, que sería siguiendo, y para esto, para estimar las rutas, siguieron las rutas que les enseñaron o que llevaron los primeros conquistadores, que a su vez fueron llevados a estas rutas por grupos indígenas, ¿no? Por los mismos indígenas. Y obviamente estaban utilizando rutas indígenas previas, ¿no es así? Esto nos da una idea, estas rutas de los conquistadores nos están mostrando cuáles eran las rutas indígenas, ¿no? La primera podría ser la de Francisco César, la famosa esa expedición que mandó Gaboto en 1528, que llegó hasta la zona de Calamuchita y probablemente pasó hasta el valle de Conlara. La segunda es la ruta de los ríos Salado y Dulce, ¿sí? Hasta los valles calchaquíes, ¿sí? Que siguieron algunos otros conquistadores, ¿sí? Como Francisco de Mendoza y Aguirre en 1566, esquivando un poco la laguna de Mar Chiquita. Y la tercera es la ruta de los guaraníes, aquella ruta que estaba muy activa en los primeros momentos de la colonización, a través de una más al sur, ¿no? Conocida como la de los Itatines, la más al norte, la del medio, que es la que hizo Ayolas, desembocando acá en un lugar que se llamaba La Candelaria, y la más
más septentrional, a la ribera, desembocando en Puerto de los Reyes. Estas serían, digamos, las rutas potenciales de llegada de estos artefactos de metal al área del Paraná, ¿no? El otro elemento que nosotros tenemos de las sierras centrales y del área andina presentes en el Paraná son los camélidos. Ahora, los camélidos están presentes a través de representaciones plásticas y solamente hay un solo y solamente a través de algunos huesos cuya identificación es aún ambigua, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que presentó hace muy poco Silvia Cornero, donde ella recopiló las representaciones plásticas que, según su entender, corresponderían a camélidos domesticados, o sea, probablemente a llamas, no a guanacos, y hizo un estudio muy completo de materiales de sitios que están en museos y en colecciones, y determinó una serie muy importante de lugares donde aparecen modelados zoomorfos con formas de camélidos, o si no, siluetas bidimensionales con formas de camélidos, que ella sostiene que son camélidos domesticados, que estaban representando llamas. Entre estos hallazgos, uno que es muy importante es el de estos que muestra acá, en el trabajo que mencioné previamente, estos dos, ¿no? Que serían, según Cornero, llamas felinizadas, o sea, llamas que tienen algunos atributos felínicos. Este quizás es el más claro. Los camélidos son relativamente fáciles de reconocer por la forma de la boca, el labio superior hendido, el perfil de la nariz y las narinas, ¿no? La posición de la cabeza con respecto al cuello largo. Son difíciles de confundir con algún otro animal de la región, aunque siempre estas representaciones son representaciones, y si bien tienen un componente figurativo fuerte, también hay recreaciones y hay figuras híbridas o mixtas que pueden representar varios animales o animales en estado de transformación. Por lo tanto, no todas las representaciones plásticas son fácilmente asignables a una especie determinada, ya sea del Paraná o de cualquier otro lugar, ¿no? Este es un caso que para Cornero es una llama felinizada, y este es otro caso que es muy interesante, que está desplegado de un cubilete, es de Arroyo Las Mulas, y esta se representaría una llama, este sería la cabeza, el hocico, las orejas. Acá es interesante destacar que hay un rasgo que nos permite asociar las llamas, que es las orejas recortadas, y recortar las orejas es una de las características típicas de los camélidos domesticados para identificar el tipo de rebaño o el propietario del rebaño. Entonces este escalonado de las orejas podría estar representando el recorte de la oreja y entonces ser asignada así a una llama, y ella entiende que es un animal antropomorfizado porque tiene, ¿no?, dos brazos, este brazo que ustedes ven acá con una especie de muñequera, y este otro brazo que tiene acá que está sosteniendo una estólica o una macana, ¿no? El otro elemento andino, el otro animal andino que está representado es el cóndor andino, ¿no? El Burtus gryphus. Hay tres tipos de cóndores presentes en América del Sur, y por las características de estas representaciones, tanto Silvia como Carlos Ceruti, como Mariano, como yo, creemos que se trata del cóndor andino, ¿no? Por algunas características muy específicas, como esta carúncula que tiene arriba con un agujerito en el medio, ¿no?, que es diagnóstica del macho, por este collar de plumas que tiene alrededor del cuello como una especie de gola, por el tipo de pico que se retrae, ¿no?, con muy pronunciado. En fin, este es como el ejemplo más típico y más claramente caracterizable de un cóndor andino hallado en la zona de Arroyo Leyes, creo que el sitio se llama Los Zapallos, en la provincia de Santa Fe. Y de vuelta, si vemos la distribución del cóndor andino en esta región y donde fue encontrado en los sitios del Paraná, vemos que no se superpone la distribución de este cóndor con ni los requerimientos ecológicos de este cóndor
con el ambiente del Paraná. Por lo tanto, la representación de este cóndor andino tiene que haber sido por alguien que o fue al área andina y lo vio, o algún cóndor que trajeron desde el área andina hasta la región del Paraná. En todo caso, está representando, está mostrando, está significando un traslado de ideas, de gente o de objetos o de animales en sentido oeste hacia el este. También Silvia Cornero presentó un trabajo recientemente sobre varias representaciones de catártidas, ¿no? Digamos, de cóndores en las costas del río Paraná, e identifica también muchos otros más casos, no solamente en modelados, digamos, tridimensionales, sino también en estas siluetas, que son estos modelados bidimensionales que se encuentran recurrentemente en los bordes de las vasijas asignadas, o en las asas asignadas a Goya Malabrigo, ¿no? Estos son los puntos donde Silvia Cornero registró las representaciones de cóndor andino en el Paraná, ¿no? Entonces, tanto como vemos las de llama, como vemos las de cóndor andino, no son casos aislados, sino que tienen cierta recurrencia. Aunque algunas obviamente pueden ser discutidas, no todas son muy claras, digamos, no todas son obvias, y a veces adquieren algunos pueden admitir alguna interpretación alternativa. Muchas de ellas son bastante claras y están marcando desde el punto de vista, y el del Visticera y el mío, que estamos trabajando en este tema, una clara identificación de cóndores andinos en el Paraná, ¿no? Después también el otro caso interesante es la presencia de estas estatuillas humanas, que aparecen muy pocas, hasta ahora han aparecido sobre todo en el río Uruguay, no tanto en el río Paraná, que son muy, muy similares a las estatuillas que aparecen en la región de las sierras centrales, ¿no? Acá tenemos una de estas comparaciones, tomadas de un trabajo de Juan Castro, y vemos que todas estas, la 1, la 2 y la 3, están encontradas en el río Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, y esta es una estatuilla del lago San Roque. Entonces, esto sería algún tipo de elemento de sierras centrales que está viajando hasta el río Uruguay, ¿no? Las características de las de Córdoba con las del Uruguay son bastante similares y tienen muchos rasgos iguales, ¿no es así? Este hecho de no tener brazos, la forma de la cara, ¿no? La cola saliente para atrás, las dimensiones, en fin, incluso el perfil, si ustedes ven este perfil, con este perfil es muy parecido, y además, claramente en Uruguay, estas estatuillas antropomorfas pequeñas son claramente exóticas, no son frecuentes, son muy poco frecuentes, y son entonces interpretadas como objetos foráneos, producto de intercambio. Ahora, además de esto, además de estos objetos que aparecen en el Paraná, hay algunos documentos históricos del siglo XVI que son muy, muy interesantes y que también muestran que cuando llegaron los primeros conquistadores, los primeros momentos, las primeras décadas del siglo XVI, ya encontraron información muy fidedigna sobre sierras centrales y sobre el área andina meridional sobre todo, indicando que había una corriente de información muy fuerte, y no solo de información, sino también de objetos, ¿no? Hay varias expediciones que mencionan esto, la de Frois y Lisboa, que ahora voy a mencionar con un poco más de detalle porque es una de las menos conocidas, las de Juan Díaz de Solís, ¿no? De donde supuestamente había obtenido el nombre del Río de la Plata, la de Magallanes, donde también en una pequeña entrada registra la presencia de algún objeto de plata, y todos recogen datos de que hacia el oeste había oro y plata y metales y demás, ¿no? De hecho, lo mismo le pasa a Gaboto cuando funda Santi Spíritu, y las noticias que Gaboto recoge en el tiempo que está en Santi Spíritu y en la región sobre el área andina y sobre sierras centrales son abrumadoras, ¿no? Parte de esta información está resumida también en Fernández de Oviedo, que toma datos, un cronista de Indias, uno de los que hace las primeras historias de la América hispana. Él toma algunas informaciones orales de Juan del Junco, Johan del Junco y Alonso de Santa Cruz,
ambos participantes de la expedición de Gaboto. Y en todos estos casos, ¿qué es lo que describen estos conquistadores? Básicamente metales y camélidos, ¿no? Me voy a referir a este pequeño documento que apareció recién en 1915, que era una carta que envió una especie de embajador o representante de unos banqueros alemanes, Früger, que estaba en Madeira, y este hombre, este representante, tuvo contacto con Esteban Frois, que era el capitán de una de las dos naves que en 1514 había llegado al Río de la Plata y había tenido contactos con los grupos indígenas y había traído también de las primeras informaciones, esto fue un año antes que entrara Solís, sobre la existencia de un área andina, de gente del Rey Blanco y de gente que vivía en grandes ciudades con oro y con plata. Esta carta, escrita en alemán, apareció en 1915 en la biblioteca de estos banqueros y fue publicada por Schüller, ¿no? Y cuenta entonces esta expedición de João de Lisboa y Esteban Frois, que era una especie de expedición privada, un poco clandestina, financiada por Esteban de Haro, y según las indicaciones que le dio João de Lisboa al representante de los Früger, por la descripción de la entrada del río, por la latitud, es bastante claro. Él dice que a la latitud del Cabo de Buena Esperanza, grado más, grado menos, dice una cosa así, entraron hacia el oeste a un gran río, a un gran golfo primero, que se transformó en un río después, y es la latitud del Cabo de Buena Esperanza en África, es exactamente la misma que la de Punta del Este, y entonces cuando encontraron un hacha de plata, de hecho la llevó uno de ellos para entregar al rey de Lisboa, al rey de Portugal, encontraron gente que ellos penetraron probablemente hasta llegar al río Paraná, incluso un poco más arriba, trajeron gran cantidad de pieles de diferentes animales, fue uno de los principales mercancías que pudieron obtener. Encontraron material, oro bajo, dicen, y encontraron también información sobre la existencia de un pueblo serrano que tenía mucho oro y que también tenía oro batido a manera de un arnés, ¿no?, en la frente y en el pecho. Y les dieron un hacha de plata, como digo, que ellos llevaron. Pero lo más interesante, lo más, desde el punto de vista sorprendente de este relato, es que expresan que un hombre de aquellas tierras, de esta cordillera donde ellos dicen había nieve que nunca se derretía, no sé si estaban hablando ya claramente del área andina, no de sierras centrales, dicen que un hombre de ese lugar, de ese pueblo serrano, se embarcó en la nave de João de Lisboa, se embarcó en esa nave para ir a hablar con el rey de Portugal. La traducción exacta dice, no, el capitán trajo también un hombre de aquella tierra que quiso ver al rey de Portugal. Dice que él quería darle noticias al rey de Portugal de que se hallaba en su país tanto oro y plata que sus navíos no podrían cargar. La gente de aquel lugar también dice que a veces llegan otros navíos y traen ropa como la nuestra, ¿no? Acá lo que está diciendo es que antes de la llegada de Solís, antes de la llegada de Frois y de Lisboa, evidentemente había una exploración clandestina, probablemente de franceses, que ya estaban llegando al Río de la Plata y teniendo los primeros contactos con las poblaciones indígenas. Ahora, si nos ponemos un minuto a pensar esto, lo interesante de todo esto es que esa persona que estaba entre los indígenas del delta del Paraná, del río Paraná, venía del área andina y además tenía en su mente, me parece, esta sensación, esta idea de la estratificación social propia de los grupos incaicos o de los señoríos del noroeste argentino. Por eso, él no quiso hablar con el capitán, no quiso hablar con Frois o con Lisboa, él quería hablar con el rey de ellos, con el que estaba arriba de ellos. Obviamente, debe haber pensado que las distancias no eran tantas, porque seguramente este hombre que subió nunca volvió de vuelta a América, pero
él como representante de estos grupos altamente estratificados del noroeste argentino, del área andina, quería hablar con un rey, con un símil de alguna manera, ¿no? Entonces, estas son las primeras noticias. Después también las otras noticias interesantes es la presencia de llamas, de camélidos domesticados en el delta del Paraná. Hicimos un trabajo con Pedrota en el 2006 y ahora lo estamos trabajando con Luis Tisera también desde el año pasado. Voy a ser rápido con esto porque hay muchas evidencias de que evidentemente había llamas, había camélidos domesticados a orillas del Paraná, ¿no? La primera noticia, digamos, de las primeras que se conocen con bastante precisión es la famosa carta, ¿no?, de Luis Ramírez de 1528, la que publicó Madero en 1902 y que después se ha repetido ad infinitum. Y esta carta que le mandó Luis Ramírez a su padre cuando volvió la nave de Barlow, antes de que regresara Caboto a España, él dice, cuando describe la tierra donde estaban viviendo, dice que hay muchas ovejas salvajes del grandor de una muleta, de una mula de un año, que llevarán de peso, que cargarán, entiendo yo, 2 quintales, lo cual es mucho peso, tienen los pescuezos muy largos, a manera de camellos, son cosas extrañas de ver. Y acá dice algo que da idea de que realmente se estaba tratando de camélidos domesticados y no de guanacos o camélidos silvestres, porque dice, allá envía el señor capitán general, o sea, Gaboto, alguna a su majestad, o sea, el rey de España. O sea, le está diciendo Ramírez que en el mismo barco donde está mandando la carta, Gaboto le está mandando al rey de España alguna de estas animales, no de estas ovejas salvajes, ¿no? Ahora, otros documentos de la expedición de Gaboto también corroboran esto, ¿no? Por ejemplo, Juan del Junco dice en Fernández de Oviedo, hay de aquellas, en la zona de Santi Espíritu, hay de aquellas ovejas del Perú con lana muy larga, que es algo típico y característico de las llamas. Y en el juicio, Juan del Junco también dice, hay ovejas de las que vinieron acá, o sea, de las que trajo Barlow, que era un representante de unos inversores privados que habían puesto dinero en la expedición de Gaboto y que regresó a Europa junto con Calderón, enviado por Gaboto antes de que regresara él para buscar más inversiones. Como las inversiones no vinieron, Gaboto terminó regresando, ¿no? Casimiro Norenberg dice también, hay ganado como el que trajo Roger Barlow. ¿No es así? Y al hablar de ganado estamos hablando de un animal domesticado, ¿no? También Roger Barlow dice, en un inglés antiguo, hay muchas clases de bestias y un tipo extraño de oveja. ¿No es así? Pero no dice que las ovejas eran unas clases de bestias, sino que dice, hay muchas clases de bestias, ¿no?, salvajes y un tipo extraño de oveja. También Fernández de Oviedo, refiriéndose a los caracaráes, que son los indígenas que están alrededor de Santi Espíritu, dice que hay mucho venado, ovejas, muchos venados, avestruces y ovejas grandes, las del Perú. Y por último, una relación anónima, ¿no?, que se refiere a la expedición de Gaboto, dice que con Barlow, envió planchas y coronas de plata que ellos tomaban de sus guerras con los indios del Perú. Visto esta muestra, le envió a estos reinos 2 o 3 ovejas de aquella tierra, que es la tierra de los indígenas del Perú, ¿no? Estas ovejas, además, estas ovejas de la tierra, estas llamas, además, podían cargar grandes cantidades de carga, y esto creo que tiene también que ver con algunas de las variedades, las cuara u otras similares, muy grandes que estaban preparadas o destinadas para la carga, ¿no? Y acá, como dice Herrera, uno de los cronistas de Indias también, que las llamas del siglo XVI podían cargar hasta 8 arrobas, o sea, que eso da aproximadamente unos 96 kilos, y caminar, si solamente caminaban un día, podían caminar hasta 40 kilómetros, ¿no? Dice acá, esta es la cita que ustedes están viendo, andan hasta 8 leguas, que es esto que está acá. Con lo cual es coincidente esta idea de que podían cargar hasta 2 quintales, que mencionaba Ramírez previamente, ¿no? Y de hecho, en las crónicas posteriores, como la de Schmidl, por ejemplo, es famosa esta
grabado, que obviamente no fue hecho por Schmidl, ni siquiera acompañó la primera edición del trabajo de Schmidl, pero que evidentemente se basaba un poco en la información que proponía Schmidl en 1500, desde que vino, ¿no?, a mediados del siglo XVI, del mismo herido que estuvo cabalgando o estuvo siendo trasladado por una llama, ¿no? Ahora, hay pocos restos ¿qué pasa con el registro de llamas en el Paraná? Realmente primero que hay poquísimos restos de camélidos, ¿es así? Y uno esperaría que los restos de camélidos debían ser pocas si estas llamas eran básicamente ítems o animales de prestigio y destinados a la carga y no al consumo. Por lo tanto, probablemente no fueran a parar a los depósitos de basura donde nosotros encontramos habitualmente los huesos, los restos óseos de los animales consumidos, en los sitios del Paraná. Entonces, los pocos restos que se han encontrado, que son muy pocos, corresponden a partes del esqueleto apendicular, de algunas falanges y algunos metapodios, ¿no? Y entonces es muy difícil identificar con estas partes tan pequeñas si se trata de camélidos domesticados, como la llama o la alpaca, o si se trata de guanaco, que sería la otra posibilidad. Sin embargo, hay un hallazgo muy interesante que publicó Dante Ruggeroni y que me llamó la atención sobre esto, que lo pescó Silvia Cornero, en las cercanías de Reconquista, que encuentra el entierro de un camélido, una especie de paquete funerario donde está este camélido enterrado. Y él lo manda a determinar al Museo de Rosario, creo que lo determina Castellanos, no me acuerdo ahora en este momento, pero puedo estar muy equivocado, y lo determinó como paleolama porque era un camélido de gran tamaño, más grande que un guanaco, ¿no? Ahora, Silvia está tratando de recuperar ese paquete funerario en el Museo de Reconquista y no lo ha podido encontrar todavía, pero yo tengo la idea, tengo la sensación de que se trata de un camélido domesticado, ¿no? Porque evidentemente lo que vemos entre las sociedades del Delta en general es que aquellos animales, aquellas deidades, digamos, aquellos animales que de alguna manera pueden representar espíritus superiores o algún tipo de representación, digamos, ideal de seres superiores, son los que están en los modelados, básicamente, ¿es así? Aquellos otros animales que se comen, que se consumen, son los que están en los depósitos de basura, en los sitios arqueológicos. Y solamente hemos encontrado enterrados, hay solamente en la zona del delta enterrados, esqueletos de perros, ¿no?, que es el animal doméstico. O sea, unos se comen, otros se modelan, y los que pasan a formar parte de la esfera doméstica, los que son humanizados como animales domésticos, terminan siendo enterrados como los seres humanos. Entonces, yo creo que si este camélido fue enterrado es porque precisamente se trataba de un camélido domesticado. Y por eso siguió la misma trayectoria que siguen los seres humanos cuando se mueren, que es la misma trayectoria además que siguen los perros domésticos cuando se mueren. Pero obviamente hasta que no veamos el material va a ser muy difícil de confirmar esto, ¿no? ¿De dónde pueden venir estas llamas? Bueno, pueden venir desde las sierras centrales o pueden venir desde la llanura chaco-santiagueña, ¿no? En sierras centrales, con Luis Tisera y la gente que está trabajando toda la zona, ¿no?, toda la inmensa riqueza de Cerros Colorados, Mariana Recalde, Berberiani y demás, se han encontrado varias representaciones donde se ven grupos de llamas encordadas, ¿no?, que son típicas del caravaneo de llama, o sea, este caso de acá, acá ven la llama, acá ven la otra llama encordada, acá ven la llama, la otra llama encordada, acá ven la llama, ahí está encordada. Esto es típico de las caravanas de llama, y esto está indicando que por esa zona de sierras centrales parece bastante claro que había por lo menos caravaneo de llama, por lo menos había cameles domesticados. La otra de los rasgos que vemos en Cerros Colorados también es los diferentes colores de las llamas, de los camélidos, a diferente del guanaco, que generalmente tiene un solo color, con algunas tonalidades. Las diferentes variedades de llama a veces combinan colores muy contrastantes, ¿no?, como el marrón y el blanco, como esta que ustedes ven acá, por ejemplo, y como esta que ustedes ven aquí. Claramente aquí estamos en presencia de... Perdón, me están mandando un mensaje ahí por el chat.
Nada. Entonces, y el otro elemento que está también apoyando la idea de que había llamas, camélidos domesticados, es esta otra representación muy interesante, que es este camélido que vemos acá, en Cerros Colorados también, con un jinete atrás, ¿no? Que es esta representación que ustedes ven acá, es el mismo dibujo hecho, ven un individuo con una gorra, con una especie de tocado, con un brazo así en jarra, con el brazo extendido y probablemente con alguna rienda siguiéndolo, ¿no? Y esto es típico también de otras representaciones donde hay seres humanos que están montados sobre llama, es que en vez de montarse en la parte central, como se monta la gente actualmente en los caballos, que son animales más fuertes, generalmente las llamas se montan más sobre el anca, ¿no? Para que el peso caiga sobre las patas traseras, que es la parte más resistente y más fuerte del animal. Esto está en muchas otras representaciones. En América se ve que en los casos donde hay gente montada en llama, se trata de jinetes que están sobre el anca, ¿no? Y también, bueno, hay muchos documentos, hay varios documentos de Santiago del Estero, por ejemplo, la probanza de Núñez del Prado, o los datos del Palentino, donde dice que la gente de Santiago del Estero tenía muchas ovejas, donde estuvieron asentados ellos casi un año, o tienen sus corrales de ovejas como las del Perú. O sea que lo que está probando esto, aquí está la misma cita, un poco más desarrollada, pero que corresponde a Sierras Centrales, ¿no? Donde una relación anónima, probablemente Lorenzo Suárez, ¿no? De Figueroa, que está publicada por Orellana y Vixio, donde dice que en Sierras Centrales los indígenas viven prósperos, hacen muchas labores y crean mucho guanaco, ¿no? Y crían ganado en gran número. También otra relación anónima dice que crían mucho ganado de la tierra y danse por ellos por las lanas que se aprovechan, ¿no? Sotelo de Narváez, es gente que de su natural se vestía de lana de ganado del Perú. O sea que lo que estamos viendo es que probablemente las llamas que estaban llegando al río Paraná estaban viniendo, en principio, el lugar más cercano sería el interfluvio del Salado Dulce de las sociedades chaco-santiagueñas y de las sierras centrales, ¿no? O sea, entre unos 300 y unos 400 kilómetros de distancia. Hay toda una discusión acerca si estos grupos indígenas prehispánicos de Córdoba eran o no pastores, pero no me voy a meter en esa discusión. Hay abundante información de camélidos, lo que pasa es que no ha sido posible todavía, no se han puesto de acuerdo todavía los que están investigando en el área si es posible determinar morfométricamente estos camélidos y discriminar entre una llama, que es el animal domesticado, y el guanaco, que es el animal silvestre. Yo particularmente, mirando un poco de afuera el problema, creo que una parte de estas, por lo menos las más tardías, deben de haber sido camélidos domesticados, ¿no? Ahora, lo que no nos llama la atención también es que estas llamas aparecen en muchos otros lugares de las tierras bajas, ¿no? Y realmente no es sorprendente que aparezcan en el Paraná, que está solamente a 350 o máximo 400 kilómetros de sierras centrales. Schmidel y otros la registran en Santi Espíritu, no, perdón, en Asunción, ¿no? En 1537 en adelante, que está a más de 700 kilómetros del área andina meridional, y la crónica Carvajal, el que baja el río Amazonas, registra llamas muy claramente, las describe muy claramente. No hay otra posibilidad que no sean llamas, porque él además viene del Perú, en 1542, en épocas tempranísimas de la conquista, uno de los primeros que recorre el área, sino el primero, a una distancia de más de 1.600 kilómetros del área andina. Entonces, esta expansión llevada por los seres humanos de los camélidos domésticos desde el área andina hasta las tierras bajas ha sido muy importante, y yo creo que los camélidos domesticados que se encuentran en el río Paraná representan la expresión más meridional de esta conducta, de este intercambio frecuente, donde las llamas seguramente fueron ítems de prestigio, pero también fueron animales muy útiles para la carga, ¿no?
También aparecen desde el lado de sierras centrales y del lado de las llanuras chaco-santiagueñas esta idea de que ellos también sabían que existía un río Paraná del otro lado, ¿no? De hecho, cuando llegaron los primeros cronistas a sierras centrales, los indígenas les dijeron que había muchas cosas de Castilla y que del otro lado, en el río, había gente como ellos. O sea que la información estaba yendo y viniendo, se estaban refiriendo al fuerte de Santi Espíritu, y algunos de ellos después, como Gonzalo de Mendoza, llegan hasta el río Paraná, ¿no? Guiados por los indígenas. Y también es probable que los quiloazas que se mencionan en las primeras crónicas a orillas del río Paraná sean los mismos o estén relacionados con los denominados quilosis de la zona de Mar Chiquita. Y que para Aníbal Montes, este nombre de quilosis y quiloazas significaría en lengua camiare gente de las lagunas, ¿no? También el río Segundo se llamaba originalmente en las primeras crónicas Río de los Llanaes, y la X está en el siglo XVI, estaba representando el sonido de la J, ¿no? Y en varias de las crónicas, Diego de García, por ejemplo, llama a los Llanaes Janaes. O sea que este río de los Llanaes, que termina desembocando en el río Paraná, puede también ser otra prueba, otra evidencia de esta conexión entre los indígenas del Paraná con los de Sierras Centrales. Ahora también nosotros estamos viendo qué es lo que hay, y ya voy a ir redondeando, voy a ir terminando, qué es lo que hay de las Sierras Centrales y del área andina en el río Paraná. Ahora empezamos a ver un poco qué es lo que hay en Sierras Centrales que provenga del río Paraná o del noreste argentino. Y encontramos básicamente, recopilamos básicamente tres tipos de elementos, ¿no? Las cuentas de Urosalpin rushi, que es un molusco que está en las costas del Atlántico, algunas pinturas rupestres que representan animales del Paraná, como son el ciervo de los pantanos, incluso algunos restos óseos del ciervo de los pantanos en Santiago del Estero, ¿no? Estos moluscos, ¿no? que son muy característicos de Urosalpinx, se han encontrado asociados con esqueletos con deformación craneal tabular erecta en varios sitios de Córdoba, de Santiago del Estero y de Santa Fe. Acá están marcados por Duelo Jurado y por Martínez Soler en la década de los 50. Pero más recientemente se han hecho muchos más hallazgos y hay varios sitios donde se ha encontrado esta especie, que es una especie que está asociado a aguas superficiales relativamente cálidas, entre 20 y 25 grados, que está en ambientes marinos, de una zonación mesolitoral, y que actualmente se encuentra en Uruguay y en el sur de Brasil, que es donde están las aguas con la temperatura necesaria para que estos organismos se puedan desarrollar. Sin embargo, se los ha encontrado también en muy bajas proporciones, pero presentes también en la formación Las Escobas, ¿no? Que es la formación producida por el último ascenso del nivel del mar y que habría correspondido también a un momento de mayor temperatura. Entonces, estas valvas de Urosalpin rushi, estos moluscos, se encuentran en varios sitios, por ejemplo, en la zona de San Roque, hay varios que ha registrado Luis Tisera, como estos que están acá, y se han encontrado en varios otros sitios, llegando incluso hasta el pie del área andina meridional. Estos son los sitios donde ha aparecido Urosalpinx rushi. Esta es la distribución estratigráfica y exposiciones de la formación Las Escobas, donde eventualmente podrían venir estos moluscos, y esta es la distribución actual. Al estado contemporáneo del conocimiento no sabemos si los moluscos que están acá provenían de depósitos fósiles o de organismos vivos de la costa actual, o recién muertos, digamos, ¿no? Organismos que estuvieran en la playa correspondiente a la distribución contemporánea. Algunos autores mencionan que estas valvas están muy usadas,
y esto a lo mejor podría remitir a que podrían haber sido obtenidas, un poco ya erosionadas, en los depósitos estratigráficos de la formación Las Escobas, ¿no? La otra cosa interesante, el otro elemento interesante que vimos, es la presencia de imágenes del ciervo de los pantanos en las pinturas rupestres del Cerro Colorado, que está aproximadamente unos 350 kilómetros de la llanura aluvial del río Paraná, ¿no? A diferencia del venado de las pampas, el ciervo de los pantanos es mucho más grande y tiene una cornamenta mucho más desarrollada, que en casos excepcionales, en algunos machos muy viejos, llega hasta tener hasta 18 puntas. Esto es el máximo que se ha registrado en algunos de los trabajos que hemos visto, ¿no? Este es un ciervo de los pantanos, que habita zonas pantanosas, cálidas, muy, muy húmedas, generalmente en el nordeste argentino y en el sureste de Brasil, y que por sus requerimientos ecológicos no podría haber vivido en ningún caso en la zona de los Cerros Colorados ni en las llanuras inmediatas. Sin embargo, en algunas de las... hay dos representaciones que son bastante claras, donde se ve esta representación de un ciervo, ¿sí? Ustedes lo ven acá, con una cornamenta muy desarrollada de 18 puntas y enfrentado a un emplumado, como se dicen a los individuos típicos de Cerros Colorados. Hay un trabajo reciente, ¿no?, de Recalde, Berberian, muy, muy interesante, con una recopilación de toda la información del cerro, y quiero encontrar, bueno, y acá con probablemente un arco disparándole, ¿no? Esta sería, no sé si ustedes alcanzan a ver, ya la misma representación dibujada, ¿no? Con una cornamenta muy desarrollada que solamente puede ser ascribible a el ciervo de los pantanos. Entonces, nuevamente, lo que creemos es que la persona que dibujó esto vio un ciervo de los pantanos, por lo tanto debe haber estado probablemente en un área donde vivía el ciervo de los pantanos, que es precisamente el río Paraná. Y también hay dos sitios recientemente encontrados, estudiados por Mariano del Papa, sitio de la Cañada y sitio de San Félix, en Santiago del Estero, donde encontró fragmentos de ciervo colorado, ¿no? En este caso un fragmento de cornamenta, que probablemente puede haber servido para haber hecho un artefacto, y después un pequeño fragmento de un metatarso de guanaco, de ciervo de los pantanos, y que Mariano del Papa también cree que tiene, no es Mariano del Papa, Mariano del Papa es otro autor, no me acuerdo ahora cuál es el nombre de del Papa, José Luis del Papa me parece. Bueno, este autor cree entonces que no es el caso de que haya existido ciervo de los pantanos en las inmediaciones de Santiago del Estero, en las inmediaciones de los sitios, y el que probablemente fue encontrado, fue también traído los huesos desde la zona del Paraná, ¿no? Para ir cerrando ya entonces, querría mencionar también que en el medio de estos dos lugares, entre Sierras Centrales y entre el Paraná, se encuentran algunos artefactos bien interesantes que están mostrando este intercambio entre estas dos áreas, ¿no? Este es un hacha de andesita encontrada en las Varillas, en el oeste de Santa Fe, donde es encontrada por Frengueli, encontraron unos obreros ferroviarios, salieron a Frengueli, y recientemente la estudió Matías Medina. Es un hacha muy interesante, hecha con una andesita que proviene probablemente del volcán La Ciénaga en Sierras Centrales, y esta es la zona donde lo encontró, en Córdoba, perdón, no en Santa Fe. Y también hay otro artefacto muy interesante que apareció en la laguna de Salalé, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, hecho con una roca, con un granito que proviene de la Sierra de los Comechingones, ¿no?, que está a unos 345 kilómetros. Esto es un artefacto absolutamente exótico, inusual, y por el estilo, por lo que este artefacto representa y por la materia prima, claramente no es un artefacto pampeano y está viniendo de algún lugar de las Sierras Centrales, ¿no?
También hay del Paraná, en estas llanuras intermedias, valvas de diplodon, que es un molusco del río Paraná. Y además, en la zona de Mar Chiquita hay una serie de sitios arqueológicos con cerámica cuyos rasgos estilísticos están muy asociados a los rasgos estilísticos de Goya Malabrigo y de los grupos que vivieron en el río Paraná, ¿no? Estos son algunos de estos artefactos con decoración, la típica decoración incisa, con surco rítmico, que aparece en varios sitios de la Laguna del Plata, muy cerca de la Laguna de Mar Chiquita, ¿no? Y por último, también en el medio de Córdoba, en el medio de la llanura cordobesa, aparecen estas estatuillas que vienen de la zona de Córdoba, ¿no? De la zona de San Roque y demás. Con esto quiero decir que en el medio, entre estas dos regiones, había una llanura intermedia donde estamos encontrando restos materiales que están de alguna manera mostrando, evidenciando esta circulación de objetos y de gente. Y por último, quiero mostrar los resultados, ya en un minuto, de un estudio de genómico antiguo del cual participamos, de 49 esqueletos prehispánicos del área andina, donde se incluyó también un entierro que encontramos, un entierro humano, recuperado en la Laguna Chica, cerca de Trenquelauquen, y en este lugar, en este entierro, que estaba recuperado acá, estas son las sierras centrales, esto está un poco más al sur del área que estamos discutiendo en esta charla, pero es perfectamente relacionable, porque esto sería la altura más o menos del Río de la Plata, la latitud del Río de la Plata. Apareció un individuo, un chico que está datado en 1700 años antes del presente, y la mitad de la ancestría de este chico es totalmente andina. ¿Sí? O sea que la otra mitad es claramente pampeana y se asocia con todos los esqueletos que ya hemos estudiado a través de estudios genómicos relativamente completos, pero la mitad de este chico es andino, ¿no? Y esto nos está mostrando de vuelta, una vez más, una prueba genómica acerca de la circulación, no solo de objetos, no solo de ideas, no solo de representaciones, sino también aquellos que transportaban todos estos, que era la gente, ¿no? ¿Por qué esto claramente desaparece tempranamente, ¿no? ¿Por qué desaparece tempranamente estas relaciones? ¿Por qué ya no las dejamos de ver en los primeros periodos de la colonia? Primero porque estos sistemas de intercambios que estaban en los extremos del área andina, digamos, eran muy frágiles, ¿no? Mucho más frágiles que sistemas simples, y ante cualquier cambio en los componentes de estos sistemas seguramente se desarticularon. El cautiverio de Atahualpa en 1932 produjo el primer impacto en el área andina, la toma de Cusco en el 33, y la entrada de Diego de Almagro al noroeste argentino en el 34 seguramente desarmó todo este sistema de intercambio, reciprocidad entre el noroeste argentino y las llanuras chaco-santiagueñas y el río Paraná, ¿no? Después se funda Buenos Aires, ya Corpus Christi, y entonces el nuevo orden colonial con el sistema de encomiendas, ¿no? Ya reestructuró totalmente la vida y digamos, el sistema de intercambio y de reciprocidad de todas estas poblaciones indígenas. Entonces, para terminar, lo que quiero reforzar y lo que quiero sintetizar es como poner en palabras algo que ya se venía viendo, pero que creo que estamos tratando de darle alguna vuelta más, tratando de incorporar algunos elementos nuevos, y es que a partir de la segunda mitad del Océano Tardío existía un sistema de integración macro-regional, pero que este sistema de integración estaba basado fundamentalmente en una complementariedad simbólica. Lo que estaba circulando eran ítems de prestigio, digamos, no eran objetos, ni eran alimentos, ni eran elementos necesarios para la vida cotidiana en términos económicos o de subsistencia, sino que eran elementos que estaban funcionando primariamente en el mundo de lo simbólico, en el mundo de lo ideacional. Entonces no podemos entender estas sociedades del Paraná sin comprender de alguna manera también su relación con las sociedades prehispánicas de los Andes del área andina meridional, ¿no?
Y entonces, y en el medio de estas dos grandes regiones, existían cazadores, recolectores altamente móviles, cuya expresión etnográfica es la de los querandíes, y como lo reflejan las primeras crónicas, parece bastante claro que los querandíes ocupaban una especie de intermediarios también entre estas poblaciones, que iban y venían y que por ahí también podrían estar llevando productos, información y estos objetos de prestigio, ¿no? Entonces, entre estas tres regiones, estas tres grandes regiones, el Paraná por un lado, Sierras Centrales por el otro, la región chaco-santiagueña por el otro, estaban intermediando estos guaraníes y eran gente que tenían tres cosmologías y tres ontologías diferentes, por lo menos en sus expresiones plásticas, mientras que, por ejemplo, en la llanura chaco-santiagueña, los ñandúes tenían un rol central, en el área del Paraná los citácidos ocupaban ese rol central como deidades, y en la zona de las sierras centrales las representaciones antropomorfas tenían un lugar central, ¿no es así? De alguna manera estas tres ontologías, estas tres cosmologías, esos tres sistemas simbólicos necesitaban de objetos, de referentes materiales provenientes de alguna de estas otras zonas, ¿no? Estos objetos exóticos entonces materializaban probablemente y consolidaban estatus, o eran utilizados también como manera de reforzar o de complementar una parafernalia ritual, ¿no? Así que más o menos esta es la idea. Es un proyecto que, como dije, está en marcha, y espero haber más o menos sido claro, tratando de expresar un poco la complejidad de esto que implica ver el río Paraná, la llanura aluvial del Paraná, más afuera de la misma llanura, ¿no? No sé si hay preguntas, encantado. Bueno, muchas gracias por la disertación, sumamente interesante. Ahora vamos a dar lugar a preguntas, si es que hay por el chat, o quieren habilitar sus micrófonos. Gustavo, muchísimas gracias por la charla. Yo no vengo de la rama de la antropología, y por ahí voy a preguntar algo un poco sencillo, pero ¿cuánto podía demorar un viaje eso de llegar desde el Cerro Colorado a la zona del río Paraná? Con carruaje y todo, hablaban de que con suerte podían moverse entre 30 y 40 kilómetros. Estos movimientos más supongo que habrán sido caminando, sin vehículos, ni ningún tipo de vehículo en aquel entonces, ¿no? Pero ¿cuánto podrían haber demorado en generar un viaje de 400 kilómetros, como mencionabas? Es una buena pregunta y me das la oportunidad también de aclarar algo. Hay una respuesta bastante clara, y la respuesta es: los querandíes tardaban 8 días, ¿no? Eso le dicen a Gaboto. Es una estimación bastante correcta. Hay unos trabajos sobre cazadores-recolectores, el trabajo de Robert Kelly, que ha hecho un estudio cross-cultural, y se ha identificado claramente entre cazadores-recolectores contemporáneos que un cazador-recolector puede caminar confortablemente unos 40 kilómetros por día, ¿no es así? Sin exigirse, tranquilo, ¿no? Eso era imagínense, una velocidad de unos 5 kilómetros por hora, o sea, 40 kilómetros se pueden caminar, y si ponemos 40 kilómetros por 8 días, da 320 kilómetros, que es más o menos la distancia que existía entre Santi Espíritu y el piedemonte, digamos, de las sierras centrales, ¿no? Así que yo imagino que en pocos días podían hacerlo. Ahora bien, acá hay un problema. Había dos cosas para ver. Primero, el tema del agua. Aparentemente había dificultades con el agua, sobre todo
me imagino al norte del Carcarañá estas dificultades eran mayores, sobre todo en algunos ciclos secos, ¿no? Como esto ha sido estudiado también desde, hay muchos investigadores, ¿no? Geólogos que lo han trabajado, estos ciclos áridos que han sufrido el norte de Santa Fe y que han dejado sus rastros geológicos bastante claros. Ahora bien, cuando Gaboto le dice a los indígenas que por qué no los llevan para ir, los indígenas les dicen que no porque ellos se morirían de sed. Entonces Gaboto les pregunta, ¿y cómo hacen ustedes? Y ellos dicen, nosotros tomamos la sangre del venado, ¿no? Y también dice que los corrían y los cazaban corriendo, ¿no? Eso está bastante registrado en varias crónicas. Ese es un punto. El otro punto es cuánto podrían tardar si algunos de estos viajes, no creo que sean todos, obviamente, creo que esto iba a ser, la presencia de llamas tenía que ser algo inusual, era algo, no era que todos los días llegaban caravanas de llamas seguramente al Río de la Plata, era algo infrecuente, especial, ¿no? A lo mejor el viaje podría tardar un poco más, ¿no? Pero si venían con llamas y estas llamas por ahí venían cargadas, podrían tardar más tiempo. Las llamas tienen una de las características principales, es como son camelios, esa es su resistencia a la sequía, ¿no? Capaces de tomar agua y guardarla en uno de sus estómagos por un tiempo e ir liberándolas de a poco. O sea que realmente serían, si esto sucedió, como nos estamos pensando, si cada tanto había alguna llegada de llamas al río Paraná, estas eran los animales aptos para hacer ese trayecto, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, Carlos, por supuesto, sí. Se escucha un poco con delay tu voz, no sé si... Hola. Sí, Carlos, por supuesto. Sí, los hermanos Wagner encontraron en Santiago del Estero unos restos que Rusconi identificó como paleolama, pero como todos los otros de la Sociedad Argentina de Antropología estaban en contra, porque se vinculaba a la paleolama con la alta antigüedad atribuida a la cultura chaco-santiagueña, se la calotearon. Así dice una carta que recibió Serrano. Hicieron desaparecer los restos de la supuesta paleolama. Claro, yo creo que, Carlos, esta paleolama que no sabía, gracias por el dato, como la que encontró Ruggeroni, probablemente se trate de variedades de llama de gran tamaño que son las que fueron desarrolladas por las sociedades andinas precisamente para ser animales de carga, ¿no? Porque por la antigüedad, tanto de la de Ruggeroni como la que vos estás mencionando, hoy sabemos que la paleolama se extinguió probablemente a finales del Pleistoceno, mucho antes de que estas sociedades, ¿no?, existieran en las áreas que estamos mencionando. Daniela Crolin tenía una pregunta. Dani, no sé si querés. Sí, Daniela, no te veo. Sí. Te veo por ahí en un momento. Un gusto. Muy Hola, interesante la charla. ¿Qué tal, Un comentario quizás puede ayudar al análisis del tema. Nosotros en el Chaco Austral, en el sudeste de Santiago del Estero, noroeste de Santa Fe, hemos encontrado, a partir del registro de perforaciones, de investigación y muchos análisis de laboratorio, un gran wetland, un paleo-wetland, relativamente reciente, o sea, muy pocos, o sea, extendido en el tiempo, ¿no? Pero ha llegado hasta más o menos muy cerca de los 1000 años AP, o hasta incluso puede llegar hasta los 500 años AP. Un gran paleo-wetland comparable en extensión a no las características, pero sí un paleo-wetland tropical comparable al Iberá, o incluso una reproducción del pantanal. Entonces es probable que el ciervo de los pantanos haya estado en ese ambiente. Digo, como para aportar al análisis paleoambiental, ¿no? Pero es muy interesante lo del ciervo también, me llamó la atención en ese sentido porque
es un dato que aporta más a la interpretación de la movilidad que tenían estos grupos, ¿no? Sí, sí, digamos, la distribución actual del ciervo de los pantanos no parece haber podido llegar hasta ahí. Entiendo que si ha habido algún pantano primitivo, hasta un pantano extinguido ahora, puede haber alguna población relictual, ocasional del ciervo de los pantanos, y habría que explorarlo seguramente. Claro, sí, muy interesante. Al conocimiento actual no, pero bueno, siempre, porque hay una combinación, nosotros aplicamos también, hay un trabajo que hicimos hace tiempo con Toniel y con Mariano Marino, aplicando MAXEN a ciervo de los pantanos, venado de las pampas y guanaco, y encontramos que las condiciones, digamos, de desarrollo potenciales y reales de ciervo de los pantanos no se extienden hacia el oeste de la llanura aluvial del río Paraná, ¿no? Okay. Con climas actuales también, eso es con climas actuales, obviamente, claro, habría que ver claro, qué es lo que pasa con claro. momentos de mayor humedad o mayor temperatura en el pasado, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo lo que quiero comentar brevemente, así para ya ir cerrando también, es que se están desarrollando también ahora, la otra vía que no la puedo desarrollar ahora, que le están llevando a cabo también desde Córdoba, Mariana Fabra, de Marchi y demás, es el estudio de algunos marcadores, digamos, de ADN mitocondrial, sobre todo la presencia de este subgrupo de 1J, que aparece muy fuertemente en sierras centrales, que lo estamos encontrando nosotros también muy tempranamente en la región pampeana, ahora en un estudio que estamos pronto a publicar, y que se extiende también, lo estamos detectando en algunas muestras, se está detectando en algunas muestras en Mar Chiquita y en el río Paraná, ¿no? Entonces, ahí habría otra vía, porque tendríamos que ver a ver si este intercambio, digamos, si podemos avanzar entre todos los grupos que estamos haciendo estudios de ADN antiguo, en Córdoba, en la región pampeana y en el delta del Paraná, a ver si podemos avanzar en tratar de entender si además de los objetos, si además de las ideas, si además de las representaciones plásticas, si esta gente que se movía también se relacionaba entre sí, si también había una integración social de esta gente, ¿entendí? Tratar de entender cómo fue la génesis de estas poblaciones y cuál fue la contribución genética de las poblaciones cercanas, digamos. Así que qué tan abiertos o qué tan cerrados, cómo operaban la reproducción, ¿no? de estas poblaciones. Con la nueva secuenciación, ¿no? Lo que esto se llama los nuevos secuenciadores, ¿no? Illumina o lo que llaman The Next Generation, creo que estamos entrando a una puerta, una vía, digamos, que tiene infinitas posibilidades, no exenta de problemas, ya sabemos, pero me parece que en pocos años más, con el aporte de todos estos grupos, vamos a dar un salto cualitativo muy importante para encarar esta discusión con la gente adentro, digamos, ¿no? Porque ahora está hablando mucho de objetos, de ideas, de representaciones, pero todavía no tanto de la gente, ¿no? Diría Máximo, con la gente adentro. Sí, yo escuché interpreté lo mismo. Gustavo, no sé si para vos o quizás para Mariano, ¿cómo trabajan en la entropía? ¿Ustedes trabajan con el marco de distribución actual de la biota? Claro. ¿Por el programa MAXEN? Sí. Claro, ustedes ponen los datos que van encontrando en los distintos sitios en la biota actual. Sí. Sí, nosotros ponemos, se contrasta con la biota actual, con 18, como el programa MAXEN, con 18 parámetros ambientales, o 16, y la altitud. Nosotros ponemos, obviamente georreferenciado, cada lugar de hallazgo actual, y el programa, digamos, selecciona los lugares óptimos de frecuencia, de ocurrencia de estos o animales, en el caso de guanaco, como lo hicimos, venado de las pampas, o de culturas o entidades arqueológicas, ¿no? Claro, pero te hace el mapa del calor, te lo hace con la biota.
El mapa de calor te lo hace no con la biota, con parámetros climáticos, perdón, no paleoclimáticos. No con vegetación, por ejemplo. Ahí va. Es Si clima, o sea, ese es el marco actual. Es clima y elevación, comparación básicamente. actual vendría a ser ese, sí. Sí, es clima y elevación, sería entendiendo que no ha habido cambios sustanciales en los últimos 2000 años, sustanciales, ha habido cambios obviamente, el máximo térmico medieval, la pequeña del hielo exacto, pero que no ha habido cambios sustanciales en estos parámetros ambientales, esto muestra un área, digamos, de distribución de una entidad arqueológica basada en la presencia real y en qué ambientes potencialmente aptos esta entidad arqueológica podría haber ocupado. Obviamente, esto también tiene un valor predictivo. Puede pasar que nosotros fuéramos a esos ambientes y no encontráramos nada, no encontrábamos esa entidad arqueológica. Entonces ahí viene la discusión a ver si la no presencia o la no ocurrencia de esa entidad arqueológica se debe a factores extraambientales, por ejemplo, la presencia de otra etnia, otro grupo que no haya permitido la ocurrencia, por ejemplo, de Goya Malabrigo en los esteros de Liberá, por decir algo, ¿no? Que es uno de los temas que tenemos. Es un área que el Maxen muestra como potencialmente muy apta para la presencia de Goya Malabrigo en términos ambientales, pero que en términos arqueológicos todavía la presencia de Goya Malabrigo es muy baja. Entonces, hay que seguir trabajando en ese tema. Tenés que entender por qué no los dejaban entrar la primera cambio. Claro, o es un efecto de muestreo, de sesgo arqueológico, o evidentemente la ausencia se debe a algo que no tiene que ver con un ambiente óptimo, sino con un límite social, ¿no? Ya comprendo. Gracias. Bueno, hay más preguntas, comentarios. Si no, comentar que en el chat, bueno, hay muchas salutaciones para los 25 años del Centro de Investigaciones y por la conferencia del doctor Gustavo Politis, y que, bueno, le agradecemos al doctor Gustavo Politis por habernos brindado esta charla sumamente interesante acerca de sus investigaciones, y bueno, los invitamos a mañana cerrar ya el ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Muy amables.